Radio 5 Información. Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a salud pública, hoy centrado en la hipertensión. Para conocer más sobre esta enfermedad y sobre cómo prevenirla y tratarla, está hoy en nuestros estudios el médico de familia del Centro de Salud de La Laguna, el doctor Antonio Madueño. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Doctor, aunque supongo que la mayoría tenemos cierta idea, quizás sea bueno empezar explicando qué es la hipertensión. Bueno, quizá empezar por comentar lo que es la presión arterial. La presión arterial es una medida fisiológica, es una constante que podemos entenderla como un producto, como una multiplicación de dos factores. De un lado la frecuencia del corazón y de otro lado la resistencia que la pared de las arterias ofrece al paso de la sangre. Visto así no es un problema, es una circunstancia pues, fisiológica, una constante fisiológica, como decía, normal. Hipertensión puede ser un problema, es cuando pasamos de determinadas cifras porque se produce un aumento de alguno de estos dos productos, frecuencia o resistencia al paso de la sangre, y genera una elevación de las cifras de presión arterial. Esto ya sí puede constituir un problema de salud. ¿Y qué efectos o consecuencias puede tener sobre nuestra salud y sobre nuestra calidad de vida? La hipertensión arterial en sí mismo no es una enfermedad. De hecho, en muchísimos casos cursa de forma asintomática. Sin embargo, sí es un factor de riesgo. Tener la presión arterial por encima de valores que se consideran normales puede generar problemas de distinto tipo, fundamentalmente cardiovasculares. También produce lesiones a nivel de otros órganos diana, que llamamos los médicos, a nivel renal, retiniano, pequeñas arterias, pero fundamentalmente las consecuencias de una hipertensión mal controlada son cardiovasculares. Es uno de los principales factores de riesgo a la hora de un accidente cardíaco. Efectivamente, o cerebral. Sí, así es. Y decía antes que casi siempre es asintomático, pero ¿siempre es asintomático o no? No. ¿Cómo podemos saber que tenemos hipertensión? Bueno, afortunadamente en nuestro medio, hoy, no querer o no poder ver cómo tiene uno su presión arterial es no querer, porque tenemos, por las características de nuestro sistema sanitario, por la fácil accesibilidad a servicios de salud, es muy difícil que una persona no pueda conocer cómo está esa medida fisiológica, ¿no? Cómo está su presión arterial. Por tanto, no ya porque aparezca en sintomatología, sino hay una recomendación en prevención de salud en relación con conocer determinadas constantes fisiológicas que sabemos que su alteración podría producirnos problemas en el futuro. En este caso, la medición de la presión arterial, que es muy sencillo de hacer en nuestro medio. Uh-huh. ¿Se puede curar la hipertensión? Curar es una palabra que desgraciadamente queda reservada para muy pocas circunstancias, yo diría que en general, pero en la medicina en particular. Pero se puede controlar. Se puede controlar y además, insisto, en las bondades que tenemos en nuestro sistema sanitario, se puede controlar con relativa facilidad. No es, digamos, que una enfermedad muy gravosa a la hora del cuidado. Para nada. Para nada. Es principal el diagnóstico, el diagnóstico que, como te comentaba, es muy sencillo de llevar a efecto por parte de iniciativa del propio paciente, vinculado a su autorresponsabilidad en los cuidados de su propia salud, es protagonista, y luego también por parte del profesional sanitario, enfermero o el propio médico de familia, que puede hacer detección oportunista, ¿no? Cuando los pacientes vienen a vernos por otras causas, siempre podemos aprovechar para conocer. También otros agentes de salud, como pueden ser los auxiliares de farmacia, hay distintos agentes de salud que nos permiten acceder con facilidad al conocimiento de ese valor, y en el caso de que estén alterados, ponerse en contacto con el médico de familia. Ahí tenemos un nivel de responsabilidad grande. Es principal, es sustancial, que
que el ciudadano sepa que el cuidado de la salud le compete a él en primera instancia, y particularmente cuando hablamos de constantes tan sencillas de medir y tan accesibles, ¿no?, para nosotros. Si uno se hace una medición de tensión y le aparece pues que la tiene alta o que la tiene baja, eso es síntoma de que la vas a tener alta. Quiero decir, puede ser que haya un factor casual que haya motivado un cambio en por supuesto. Es una constante fisiológica, pero no por el que el concepto sea constante significa que sea siempre la misma, ¿no? Es decir, a lo largo del día nuestras constantes fisiológicas varían, nuestra frecuencia cardíaca varía, nuestro nivel de tensión muscular en la pared de la arteria varía, como puede variar nuestra glucemia, ¿no?, el nivel de azúcar, como vulgarmente denominamos, ¿no? Claro que sí. Una determinación aislada de una presión por encima de valores de normalidad no es diagnóstico de una hipertensión. Puede ser orientativo de consultar para que el profesional sanitario que recibe esa demanda pues explore, haga una anamnesis, un registro, una memoria de datos epidemiológicos, de en qué circunstancias se ha podido producir, y que determine si es necesario o no hacer un proceso de diagnóstico, una monitorización de esa presión para determinar si existe realmente o no una hipertensión arterial. Y supongo que habrá diferentes niveles y en base a ello también diferentes riesgos según el nivel, ¿no? Sí, la presión arterial normalmente se consensúa conforme pasa el tiempo, se consensúa cuáles son las cifras que pueden ser adecuadas o no. También se ajustan por edad, y también se ajustan por el que existan o no otras enfermedades. Cuando tenemos un paciente que tiene otra comorbilidad, es decir, que tiene otra enfermedad, por ejemplo una diabetes mellitus, siempre vamos a pretender, siguiendo recomendaciones internacionales, que su presión esté algo más baja. Es decir, los niveles pueden verse modificados en función de las características añadidas o particulares que tenga cada individuo. ¿Somos buenos pacientes cuando se nos diagnostica, o el hecho de que, como hemos contado, en buena medida no presente síntomas hace que nos podamos olvidar fácilmente de seguir el tratamiento que se nos haya aconsejado? Pues, hombre, no se puede generalizar y decir somos malos pacientes, pero sí hay datos objetivos que prueban, que ponen en evidencia que el cumplimiento terapéutico, una vez que un paciente ha sido diagnosticado de una hipertensión y se le ha planteado dentro del gran arsenal terapéutico del que disponemos, un tratamiento, los datos de incumplimiento son claramente mejorables. Uh-huh. ¿Y a quién afecta más la hipertensión? ¿Cuál es el paciente tipo, si es que existiera un paciente tipo? No hay un paciente tipo, pero porque la hipertensión de hecho, la causa más frecuente es una causa idiopática, que en medicina significa no conocida, es lo que se llama hipertensión esencial, y de 100 individuos pues más de 95 quedarían ahí. Luego hay otras causas, otras enfermedades que sí pueden producir hipertensiones que se llaman secundarias, ¿no?, pero son mínimas. En este sentido, el que aparezca una hipertensión, pienso que debería motivar el que el paciente se acerque al profesional sanitario para tratar de diagnosticar lo antes posible y emprender tratamiento. Entiendo que entonces no influye la zona en la que podamos vivir. No sé si hay comarcas que aunque no se sepa por qué, tienen una mayor incidencia. En el entorno en el que nosotros estamos, no. Al hablar de fisiología, hay variables que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con la altura, que sí pueden tener una repercusión fisiológica, física, sobre la presión arterial, en efecto. En nuestro ámbito quizá el clima tenga más importancia y no la altura, y el calor, en este caso, por un efecto físico. Sabemos que el calor produce dilatación, y la dilatación, al dilatarse los vasos, produce de una forma fisiológica un descenso de la presión. Y a la hora de atender o de tratar la dolencia, en caso de estar, por ejemplo, en verano, ¿hay que tener unos cuidados especiales? No, el paciente que ya es conocido hipertenso, no tiene que tomar medidas diferentes, no. Hay algunas personas que son hipertensos y que toman medicación, y a lo mejor cuando viene calor notan que hay un descenso
de su presión arterial, que se explica por el aumento de la temperatura, y en estos casos a veces es necesario ajustar su tratamiento, ¿no? Pero no, en principio, no hay una recomendación especial más allá de las generales propias de esta época, ¿no? Hacer una buena hidratación, fundamentalmente. ¿Y se puede prevenir de alguna manera? La prevención no está tanto en la aparición de la hipertensión, que también, sino en la detección precoz de la hipertensión para prevenir los problemas que se pueden derivar de un mal control de la tensión arterial a lo largo del tiempo. De una forma primaria, fundamentalmente la presión arterial se vincula con la obesidad. La obesidad sabemos que es una epidemia, ya podemos considerarlo una epidemia, y los datos que tenemos en población infantil, adolescente, son demoledores, ¿no? En este sentido, desgraciadamente, por la occidentalización de nuestras costumbres, sobre todo dietéticas y de sedentarismo. Y se podría prevenir, lógicamente, disminuyendo la prevalencia de la obesidad, disminuiríamos seguramente la incidencia de la hipertensión arterial. Luego también se dan otras variables que pueden incidir, como puede ser el estrés, las situaciones tensionales, pero entendidas desde el punto de vista de las emociones, pueden repercutir sobre la tensión arterial, porque en la pared de la arteria hay músculo también. Entonces esto puede explicarse. La alimentación es también fundamental, supongo. La alimentación es fundamental, siguiendo un poco en lo que comentábamos, en el ánimo de tener un índice de masa corporal adecuado, es decir, evitar la obesidad en lo posible. Y bueno, esto que se comenta de la sal, del café, es cierto que de una forma universal se recomienda a las personas que son diagnosticadas de hipertensión que cuiden, que moderen el consumo de excitantes naturales y en particular de la sal. Está escrito que solamente un 40% de los hipertensos son sal sensibles, es decir, que hay un 60% que podrían consumir sal y no repercute sobre su tensión arterial. Pero como no lo sabemos a priori, forma parte de una generalización preventiva, ¿no? En este caso, el autodiagnóstico es, digamos, el mal menos, o no es un mal, porque uno de los vicios que tal vez tengamos ahora, sobre todo con Internet, es acudir a consultar y malinformarnos probablemente de una dolencia. En este caso, el disponer de un aparato que nos mide la tensión, en cierta medida autodiagnosticarnos en este sentido, puede ser una ayuda o no es recomendable. Autodiagnosticar, quizá no he usado bien el término en este sentido, en el sentido de preocuparnos. Pero el detectar, el medir nuestras constantes, sí, claro que sí. Y además, insistía antes en la bondad que tenemos en nuestro contexto, en el sentido de que para cualquier ciudadano hoy es muy sencillo adquirir un aparatito o acercarse a la farmacia. Esto que contamos como algo normal, que es así, yo a los chavales en los institutos, cuando me gusta contar alguna anécdota de cuando hemos hecho alguna actividad con ONGs en Centroamérica, en poblaciones por ahí perdidas, ¿no? En la selva, cuando regalamos a un poblado un aparatito de estos que mide la presión en la muñeca, en la fiesta, ¿no? que se da en el pueblo. Es algo llamativo. Por eso quería insistir, sobre todo pensando en la gente joven, en la bondad que tenemos, en la suerte que tenemos de poder controlar, de poder detectar y de poder hacernos responsables del cuidado de la salud. Por supuesto, el tener acceso a estas mediciones con cualquier aparato nos pueden poner en el aviso, sobre todo si hay alguna sintomatología, como puede ser el mareo, la cefalea, el dolor de cabeza, generalmente en el casco, ¿no? En la cabeza o en la nuca, mayor presión, algún trastorno visual, sensación de embotamiento. Todos estos síntomas, lógicamente, acompañados de unos valores de tensión arterial altos, son motivo de consulta. Estamos acabando la entrevista con el doctor Antonio Madueño. Me gustaría hacerle tal vez como última pregunta una cuestión de edad. No sé si hay una edad a partir de la que uno tiene que empezar a atender el riesgo, la posibilidad de tener hipertensión o no. Esto responde normalmente a consensos que son arbitrarios. No hay una prueba, no hay una edad concreta a partir de la cual
Pero siguiendo el programa de actividades preventivas de la Sociedad Española de Medicina Familiar, a partir de los 40 años se considera oportuno hacer mediciones, no de casi todo, pero sí de lo básico, y siempre de una forma oportunista, cuando hay un acceso a un servicio de salud, sea la edad que sea, aunque sea un adolescente, normalmente el profesional sanitario acostumbra a tomar una medida de las constantes fundamentales, como pueden ser esta que comentamos hoy. Pues con esta recomendación acabamos. Antonio Madueño, médico de familia del Centro de Salud de La Laguna, gracias por haber estado aquí en Radio Nacional de España. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Buenos días.